Hola amigos, bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 11 de junio del año 2026 y esta es una actualización de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Hoy tenemos un programa con mucha información, muchos acontecimientos han ocurrido durante las últimas 24 horas. Se reporta que en las últimas horas la ofensiva rusa en la región de Donetsk se ha intensificado. Las tropas rusas se están presionando sobre todo en la línea defensiva histórica, la línea fortificada más importante de todo el Donbass, la que comprende a las fortalezas, el cinturón de fortalezas de Kramatorsk, Sloviansk, Konstantinovka, Drukovka. Las tropas rusas se están presionando desde el sur, pero también desde el norte. La situación se sigue agravando para el ejército ucraniano en esa zona del frente, muy a pesar de todo lo que dicen todos los medios occidentales de que el ejército ruso no está avanzando. La realidad es que sí está avanzando. Han caído nuevas localidades hoy. Y bueno, vamos a estar actualizando esa información. Así que la línea de defensa histórica está en peligro en este momento. Adicionalmente, en la región de Kharkov tenemos informaciones importantísimas. Las tropas rusas siguen avanzando y están a punto de cerrar una zona de amortiguación bastante importante en esa región. Mientras tanto, siguen los ataques de uno y otro bando. Los ucranianos han utilizado drones para atacar en la retaguardia rusa. Los rusos también están haciendo lo mismo en Ucrania. Y bueno, como pueden ver, tenemos un programa con mucha información, pero antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. Dicho todo esto, nos vamos rápidamente al campo de batalla. Tenemos mucha información que compartir con ustedes. Como siempre hacemos, empezamos desde el sur y vamos avanzando hasta el centro, en Donetsk, y después vamos hacia la región de Kharkov. En el caso de lo que está pasando en Zaporizhia, más de lo mismo. Sigue Rusia atacando Orikhiv con todo, pero con todo están atacando con todas las fuerzas que tienen. Saben que es importante capturar Orikhiv, no solamente desde el punto de vista simbólico, sino también desde el punto de vista que desde aquí es desde donde prácticamente pues Ucrania ha estado, bueno, no solamente desde Orikhiv, desde otras zonas ha estado utilizando Ucrania esta zona para lanzar los drones que atacan la retaguardia rusa al sur. Lo están utilizando y lo están haciendo en gran medida. Y bueno, como pueden ver, la situación no hace más que complicarse. De verdad, la situación no hace más que empeorar para el ejército ucraniano. Vemos el uso intensivo de las bombas FAB sobre la propia ciudad de Orikhiv. Como pueden ver ustedes en esas imágenes, las bombas FAB están tronando en este momento. Explosiones truenan en Orikhiv. Algo semejante pasa en la zona de Novoandrivka, aunque en este caso se está utilizando la munición termobárica con los TOS, no sé si los 1 o los 2, pero se están utilizando la munición termobárica. Es importante tener en cuenta también que es importante mantener la presión por parte de Rusia, teniendo en cuenta que Ucrania está atacando en la retaguardia rusa al sur sobre todo, pero Rusia mantiene la iniciativa. Es decir, a pesar de que Ucrania dice que la logística no está llegando a el ejército ruso, bueno, la realidad es que sigue llegando y el ejército ruso sigue atacando todas estas posiciones. Y bueno, la verdad, vamos a ver porque queda mucho tiempo todavía y al parecer las tropas rusas no van a frenar sus acciones ofensivas en dirección a Orikhiv. Lo siguen intentando hacer, sobre todo desde el sur, pero también lo están intentando hacer desde el este. Desde el este es donde las fuerzas rusas habían tenido más éxito, podríamos decir, avanzando desde la zona de Vostichivka, fundamentalmente, también en la zona de Benia Terza, que cayó hace un tiempo, pero al parecer en una pausa operativa importante, las tropas rusas tratarán de llegar hacia Omelnik, que es otra de las zonas donde pues pretende establecerse el ejército ruso para, como saben, proseguir con la ofensiva hacia Orikhiv. Digamos que eso es lo más importante, lo que está pasando en la región de Zaporizhia, así que de aquí nos vamos entonces a la región de Donetsk. En la región de Donetsk están ocurriendo muchas cosas, queridos amigos. El ejército ruso está intensificando su ofensiva y en este caso, hoy, después de mucho tiempo, nos llega información de la zona norte de la ciudad de Pokrovsk. Como saben, Pokrovsk cayó hace bastante tiempo, las tropas rusas lograron avanzar más al norte, aquí se encuentra Novoalexandrivka y en las últimas horas las tropas rusas han logrado avanzar al norte, según reporta el medio Anatoly Raov, con una operación que intenta por todos los medios pues rodear Chechchenko para poder avanzar a este sistema de localidades que, como saben, constituyen ahora mismo una barrera defensiva que impiden los avances
y las aspiraciones del ejército ruso de avanzar en esta dirección. Es decir, todas estas localidades que ya hemos mencionado en otros programas, pues impiden avances del ejército ruso hacia Dobropilia, que es el objetivo más importante. Si bien las tropas rusas se han acercado a Dobropilia desde el este, tratan de hacer lo mismo desde el sur, pero imagínense, aquí, por supuesto, todas estas localidades ucranianas juegan un papel fundamental. Por eso las tropas rusas están tratando de avanzar en esa dirección y hoy el medio Anatoly Raov mostraba precisamente los avances más recientes rusos en esta zona, el cual estamos publicando aquí. Básicamente las tropas rusas han logrado avanzar en esta dirección, han logrado capturar toda esta zona y prosiguen con su avance hacia la importante ciudad de Dobropilia, lo hemos dicho varias veces, Dobropilia, que es un bastión fundamental del ejército ucraniano. Rodeando o, digamos, bordeando la zona de Dobropilia, también comienza a trabajar la artillería rusa, que sigue siendo muy poderosa, y bueno, cada vez comienzan a ser más utilizadas la artillería rusa en toda esta dirección para tratar de precisamente ablandar las posiciones ucranianas antes de lanzar cualquier operación en esta dirección, lo cual es bastante complejo si se quiere, pero tenemos que tenerlo en consideración. Así que eso es lo más importante que está pasando en Dobropilia. Desde aquí entonces nos vamos a una de las actualizaciones más importantes del día de hoy, nos vamos a lo que está pasando alrededor y propiamente en la ciudad de Konstantinovka. En las últimas horas, muchas cosas han ocurrido en torno a la ciudad de Konstantinovka, tanto en sus flancos como en la propia ciudad. Si hablamos de sus flancos, las tropas rusas han logrado un importante avance en las últimas horas y han capturado la localidad de Rokizne. Esta localidad que vemos aquí ha quedado bajo control total del ejército ruso según los comunicados y las geolocalizaciones de los diferentes medios. También el comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia. Las tropas rusas han capturado Roskine. En este punto ha quedado bajo control total ruso y además pues las tropas rusas podrían dejar en un caldero importante a las tropas ucranianas porque se empiezan a reportar avances de las tropas rusas en esta dirección. Importantísimo este avance en el flanco al oeste de Konstantinovka. No es el único, pero vamos a estarlo mencionando. Así que diferentes medios reportan, queridos amigos, que la localidad de Rokizne ha quedado bajo control total del ejército ruso. Así lo afirman todos estos medios y también afirman de que es bien probable de que las tropas rusas se comiencen a infiltrar, dejando rodeadas a las tropas ucranianas de la 109 Brigada en esta dirección. Así que vamos a ver cómo acontecen todos estos eventos. Y bueno, vamos entonces también a actualizar lo que ha pasado aquí. Como pueden ver, las tropas rusas se han hecho con el control de toda esta zona y además Rokizne, es como se llama la localidad, ha quedado. Dova Balka al sur, todavía no se sabe qué es lo que ha pasado con Dova Balka, pero las tropas rusas están avanzando y pueden dejar rodeadas a una gran cantidad de tropas ucranianas en esa dirección. Pues ahí llegaban también las imágenes de cómo el ejército ruso habría liberado esta localidad y como pueden ver en ese video, la tricolor rusa ondea en Rokizne. Las banderas rusas ondean en Rokizne, ha quedado bajo control ruso esta localidad, las tropas rusas avanzan considerablemente en esta zona del frente y bueno, se convierte esto en un problema para el ejército ucraniano, teniendo en cuenta que en esta dirección las tropas rusas tratarán o proseguirán en sus avances hacia el norte. Vamos a ver qué es lo que puede suceder, pero hoy también Anatoly Raov confirmaba una noticia que nosotros ya habíamos alertado antes. Recuerden que días anteriores habíamos visto cómo las tropas rusas prácticamente estaban ya en la zona norte, desde esta dirección en la ciudad de Konstantinovka, y hoy el medio de Anatoly Raov acaba de confirmar nuevamente que el ejército ruso ha logrado prácticamente llegar a las afueras de la zona norte de Konstantinovka, empeorando aún más la situación para las tropas ucranianas que defienden esta ciudad. La situación es verdaderamente alarmante. El ejército ruso se acerca a esta dirección y bueno, tenemos también un comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia que afirma que las tropas rusas han tomado bajo control la parte oriental de Konstantinovka y están entrando en sus afueras del noreste. Repito, las tropas rusas han capturado la zona oriental de Konstantinovka y están entrando en el noreste, están entrando en esta dirección, se están
infiltrando en toda esta zona de la ciudad de Konstantinovka, como pueden ver en el comunicado que hace el Ministerio de Defensa de Rusia, que afirma además que los combatientes del Grupo Sur avanzan en un amplio frente en la parte norte de la República Popular de Donetsk, en la parte suroeste de Konstantinovka y en el territorio de la planta metalúrgica local. Las unidades enemigas cercadas están siendo destruidas, es decir, ya están cercadas y están siendo destruidas. Se están llevando a cabo operaciones activas para destruir las formaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania que defienden la zona fortificada de Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, como pueden ver, queridos amigos. Pero además tenemos un comunicado adicional que habla de todo lo que está ocurriendo aquí y se lo vamos a leer a continuación. La situación en Konstantinovka es crítica. Las Fuerzas Armadas de Ucrania corren el riesgo de quedar cercadas. Las unidades ucranianas se están retirando gradualmente de las zonas centrales de la ciudad hacia la parte noroeste debido a la amenaza de ser envueltas por los flancos, reconocen los analistas militares ucranianos. En algunas zonas se registran casos de cercos a unidades ucranianas. En la parte occidental de la ciudad, las Fuerzas Armadas rusas se han afianzado en el distrito de Chervonsky y están entrando en viviendas de barrios adyacentes. También han cruzado el río Krivitoretsk y se están consolidando en la planta química situada en el centro de la ciudad. Varios bloques al suroeste han sido capturados. En el suroeste continúan los avances en la parte occidental del distrito de Berestovsky y en sectores del distrito Yuzhny. En la zona sur de la ciudad se libran combates en el área industrial. En la parte oriental de Konstantinovka, el ejército ruso avanza cerca de la estación ferroviaria y en los sectores residenciales de viviendas unifamiliares. Además, en el noreste, las tropas rusas están penetrando en el centro histórico de la ciudad de Konstantinovka, donde las fuerzas ucranianas se refugian en edificios residenciales. Al noreste de la ciudad también se está formando una nueva bolsa de cerco, donde las tropas de asalto rusas avanzan sobre Stenki desde el norte y el sur, cortando las rutas de retirada de las unidades ucranianas. Así que, como pueden ver, la situación en Konstantinovka es más que crítica para el ejército ucraniano, pero no termina aquí, queridos amigos, porque en la zona de Chervone se refleja o se reporta que varias tropas rusas habrían logrado entrar también en Chervone, que, bueno, también es una localidad importantísima que forma parte de todo este flanco. El ejército ruso se abre paso y sí, en las últimas horas las tropas rusas han logrado abrirse paso también en Chervone y habrían logrado al menos entrar ya en esta localidad, donde también todavía permanecen tropas ucranianas que pueden quedar completamente rodeadas según las informaciones que les mostramos en nuestro canal y además los reportes que nos hacen los diferentes medios. Como pueden ver, la situación es bastante compleja y bueno, en Kramatorsk, la ciudad fortaleza de Kramatorsk, la situación comienza también a complejizarse. Los drones rusos sobrevuelan, drones rusos de fibra óptica, sobrevuelan con total facilidad las instalaciones ucranianas, los edificios de altura donde están los soldados ucranianos, sobre todo las torres de comunicación, las estaciones de Starlink están siendo bombardeadas con los drones rusos. Este es el inicio o el preámbulo de lo que puede suceder después, el inicio del fin, podríamos decir. Y bueno, podemos ver también que en la propia ciudad las tropas rusas están también pues presionando muchísimo al ejército ucraniano, como podemos ver en estas imágenes con el uso de los drones FPV. Ahí lo pueden ver ustedes también en sus pantallas. Desde aquí, entonces, también la situación sigue empeorando cerca de Sloviansk, sobre todo en su zona norte. Las tropas rusas están bombardeando los cruces que todavía tiene el ejército ucraniano cerca de Limán. Recuerden que la situación en Limán está bastante compleja. Aquí están las tropas rusas destruyendo completamente todas esas zonas donde el ejército ucraniano puede fortificarse. Los puestos de operadores de drones también están siendo completamente destruidos. Aquí vemos Donetsk, es decir, que las tropas rusas, como pueden ver, están preparando toda su ofensiva, que sin duda alguna va a venir desde el norte, luego de que capturen Limán. Recuerden lo que hemos hablado, Rusia no tiene ni siquiera que capturar toda la carretera. Con puestos que las tropas rusas puedan establecer aquí, créanme, queridos amigos, que más allá de cortar la carretera, tendrán muy cerca Sloviansk para
posicionar su artillería y además el uso de los drones FPV para cortar cualquier ruta logística que pretenda utilizar el ejército ucraniano para entrar en Sloviansk. Esa es la realidad, pero también le vamos a decir que en la zona de Mykolaiivka sigue también el ejército ruso presionando, atacando las posiciones ucranianas. Bueno, este video está un poquito fuerte, no lo vamos a poner. Vamos a colocarles mejor el otro, porque la situación es verdaderamente complicada y comienza ya el ejército ucraniano a ceder también en la zona más fortificada del frente, que es lo que está pasando en torno a las dos grandes ciudades, las ciudades de Sloviansk y Kramatorsk. Desde aquí nos vamos entonces un poquito más al norte. Tenemos también comunicados de lo que está pasando en torno a la región de Kharkov. Bueno, se confirma en torno a la región de Kharkov algo que ya habíamos anticipado. Recuerden que siempre vamos un paso adelante. Días anteriores habíamos explicado que la localidad de Okrimivka en la región de Kharkov había quedado bajo control total del ejército ruso. Recuerden que las tropas rusas están tratando de hacer link aquí en estas posiciones y de esta manera pues establecer efectivamente una zona de amortiguación que se extiende en todo este territorio. Lo están logrando poco a poco, parece que lo van a lograr. Y en la zona de Okrimivka, pues hoy el grupo de tropas del norte confirmaba algo que ya habíamos nosotros también anticipado, y es que las tropas rusas se han hecho con el control de esta localidad. Importante también tener en cuenta que sigue el bombardeo feroz ruso sobre Kharkov. Están atacando, por cierto, permítanme decirles que Rusia está utilizando unos nuevos tipos de drones. En este caso son drones que también tienen inteligencia artificial y controlan el objetivo. Es como una especie de, muy parecidos a los drones que utiliza Ucrania para bombardear la autopista que está en el sur. Rusia lo está utilizando. Miren cómo estos drones ya son capaces de reconocer el objetivo y una vez lo reconocen, pues atacan el objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que estos drones ya son autónomos o semiautónomos, se podría decir, según lo que comentan todos estos medios. Y bueno, quería decirles, queridos amigos, que el ejército ruso ha comenzado a producir en masa este tipo de drones que ya tienen ya incorporada la inteligencia artificial. Es decir, Rusia no se queda atrás en el campo de la tecnología. Pueden ver aquí el reconocimiento de objetivos antes de lanzar el ataque. Pueden ver que reconocen los objetivos y luego lanzan el ataque. Importante todo esto porque esto es un nuevo salto tecnológico por parte de Rusia que lo está utilizando también. Es decir, Rusia sigue a la vanguardia también en el campo del uso de la inteligencia artificial, que bueno, está causando mucho estrago también al ejército ucraniano. Y también varias imágenes también para los ataques. Bueno, aquí esta imagen al final no la voy a poner mucho para no ser censurado. Y bueno, los ataques que está realizando Rusia también en la retaguardia ucraniana. Por cierto, muchos han hablado de cuál es la defensa que podría establecer Rusia o que está estableciendo Rusia para derribar drones. Sé que muchos drones que lanza el ejército ucraniano está lanzando una gran cantidad, casi 600 drones diarios. Muchos de esos drones son derribados. Lo que pasa es que evidentemente alguno alcanza el objetivo. Muchas veces lanzan drones concentrados, 600 aproximadamente, contra instalaciones bueno, en este caso, sobre todo refinerías que utiliza el ejército ruso o la población rusa. Pero bueno, en este caso ya se están mostrando imágenes del trabajo contra drones del sistema antiaéreo automatizado SUBR, que consiste en 4 ametralladoras PKT equipadas con un sistema de guiado y selección de objetivos. Y bueno, tenemos un ejemplo aquí de cómo Rusia ha comenzado a utilizar este tipo de armamento para el derribo de drones. Como pueden ver ahí, este tipo de ametralladoras para derribar los drones ucranianos. Ahí vemos imágenes, se están utilizando muchísimo, lo cual quiere decir que Rusia sí está tratando de defenderse de todos los ataques, pero bueno, recuerden que Ucrania, que está siendo ayudada por la OTAN, como ya hemos dicho, que le entregan todas las fábricas de Ucrania de drones están ya en Europa y bueno, evidentemente eso tiene una repercusión, ¿no?, en el campo de batalla. Pero con esta información estamos terminando nuestro programa de hoy. A todos ustedes muchas gracias por su atención. No olviden dejar su like, no olviden comentar y no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que subimos diariamente. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en un próximo programa.